Tal como se anunció a las 18 horas de este lunes, se cerraron las votaciones a nivel nacional para que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala elija al magistrado titular que representará a esa entidad ante la Corte de Constitucionalidad para finalizar el periodo 2016-2021. Dicho procedimiento se debe a la vacante que dejó el magistrado Bonerge Mejía Orellana, quien murió a consecuencia del COVID-19 el pasado 5 de septiembre. Los 5 candidatos que aspiran a ostentar el cargo son Ronald Humberto Miranda Bautista, Eric Miguel Castillo López, Maynor Mauricio Moto Moratalla, Carlos Estuardo Galvez Barrios y Walter Brenner Vázquez Gómez. Para mantener las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, las autoridades exigieron a los participantes el uso obligatorio de la mascarilla, aplicación de gel antibacterial, así como el distanciamiento de 1.5 metros entre cada persona, emitir su sufragio y retirarse de inmediato del centro de votación. Bueno, ahí lo tiene usted en imágenes, ¿no? El Honorable Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala celebró el día de hoy, Sandy, estas elecciones para tratar de elegir a su representante titular ante la Corte de Constitucionalidad debido al fallecimiento del exmagistrado Bonerge Mejía. Sin embargo, te digo de antemano que va a haber segunda vuelta porque primero ninguno de los dos candidatos que pasa a segunda vuelta obviamente logró la mitad de los votos válidos más uno y la distancia entre ambos fue muy corta. 44 votos separaron a Maynor Moto, en este caso, de Estuardo Galvez. Así que el próximo lunes se definirá por parte del Colegio de Abogados y Notarios quién será su representante para terminar el periodo que concluye el próximo mes de abril del presente año. Para iniciar con este análisis, Julio, ¿qué te parece si conocemos cuáles son esos requisitos para poder postularse y para poder de esta manera entrar en la elección de ser representante del Colegio de Abogados y Notarios ante la Corte de Constitucionalidad? Me parece fabulosa la pregunta porque esto es algo interesante. Ya vamos ahorita voy a pedir los datos, pero antes de esos datos tienes que tener las mismas cualidades, dice, que para un magistrado de Corte Suprema de Justicia, es decir, ser mayor de 40 años, una honorabilidad reconocida, que ese es un aspecto bastante subjetivo, y llenar esas calidades. Pero vamos a profundizar en esa pregunta, viendo por favor a través de nuestra producción los datos que hemos presentado para usted y que están allí en pantalla. Fíjate, Sandy, son requisitos para optar entonces, fuera de los que te mencioné, para optar al cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, los siguientes. Primero, ser guatemalteco de origen, abogado y notario colegiado activo, de reconocida honorabilidad, tener 40 años de edad y un ejercicio profesional de no menos de 15 años. No es requisito ser juez o haber sido magistrado, pero sí 15 años de estar graduado. 4 meses después del fallecimiento, en el mes de septiembre del año pasado, del magistrado Bonerge Mejía, designado por el Colegio de Abogados, en aquella época, 2016, se realizan las elecciones para designar a su sucesor. El profesional que quede electo el próximo lunes deberá desempeñar el cargo durante el resto del periodo de funciones de la Corte de Constitucionalidad. Esto es importante aclararlo. Solo va a finalizar el periodo que empezó el 13 de abril del año 2016, pero que finaliza el 13 de abril del 2021. Básicamente va a ser un mandato de 4 meses. Es decir, ejercerá ese cargo por ese tiempo y solamente para finalizar el periodo constitucional. También hay que acotar lo siguiente: quien resulte electo entre las dos opciones, tanto el juez Maynor Moto como el exrector, en este caso Estuardo Galvez, podrán presentarse a la próxima elección para una eventual reelección por parte del mismo Colegio de Abogados y Notarios. No hay ninguna prohibición para esto. Julio, por el poco tiempo que estarán en funciones y como representantes del colegio ante la Corte de Constitucionalidad, algunos pensaban que a lo mejor no existiría tanto interés en poderse postular. Pero y de hecho no existió. Pero hemos visto también el resultado y cómo se ha manejado también el tema de la elección. En este caso te digo, si uno de los dos, quien resultara electo en esta elección, se vuelve a postular o quiere ser reelecto, tiene que pasar nuevamente por todo este procedimiento. Es correcto, Sandy. Muy bien, vamos a empezar de atrás para adelante con lo que has dicho. Sí, tiene que pasar nuevamente por todo este procedimiento, competir contra otros profesionales que esperaríamos fueran más. ¿Y le da una ventaja? Le da una ventaja, definitivamente. ¿Por qué? Porque ejerce el poder, porque tiene experiencia, porque obviamente se ha logrado ganar una elección
resulta ser que tiene a muchos grupos gremiales. Mira, el Colegio de Abogados y Notarios, digamos, en número de agremiados está llegando ya cerca de los 40,000. Hay que recordar algo, ahí están licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios, politólogos, criminólogos, criminalistas e internacionalistas, y todos ellos, de alguna manera, pueden ejercer el derecho al voto. Te decía que no despertó mucho interés esta elección, por lo mismo de que primero son 5 candidatos, única y exclusivamente, el periodo es muy corto. Luego, pues, un universo de más o menos 5,000, 6,000 abogados que fueron a votar, o mejor dicho, colegiados del Colegio de Abogados, de un universo de 40,000 es bastante poco. Y entonces vamos a ver todavía que para la segunda vuelta, que es el próximo día lunes, esto se va a reducir. Yo lo que temo aquí es la poca representatividad en el supuestamente más importante de los colegios por el tema que maneja el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el abogado, por qué el notario, por qué el profesional de las ciencias jurídicas y sociales ya no tiene interés en participar en todo esto? Número uno, está muy politizado. Todas estas elecciones pues realmente manejan una gran cantidad de recursos y entonces hay muchos grupos de poder que se van creando a través de asociaciones gremiales donde es muy difícil como un candidato independiente poder acceder a ser electo. Y en estos casos vemos que hay puntos, Julio, que se toman en cuenta para una elección, como el tema de la honorabilidad, y que de hecho se espera que quien represente al Colegio de Abogados y Notarios ante la Corte de Constitucionalidad pues goce en especial de esto, porque ¿cuál es la función entonces? La defensa de la Constitución, ¿no? Sí, y es que al final de cuentas, mira, yo no tengo muchas esperanzas en lo que vaya a pasar realmente con esta Corte de Constitucionalidad hasta que su mandato termine. Yo creo que nos ha demostrado ser la más débil, la peor, la más politizada de todas las cortes de constitucionalidad existentes desde 1986 en sus resoluciones. Por eso yo creo que esto pasa por un tema más profundo de análisis, y ese tema más profundo de análisis pasa primero por la reforma constitucional al sector justicia específicamente, segundo por el tema de la reforma o anulación, te diría yo, Sandy, completamente de las famosas comisiones de postulación que han venido a politizar a través de intereses diversos, desde intereses políticos e intereses monetarios, las distintas postulaciones de los candidatos. Y aquí lo que habrá que buscar es de alguna manera privilegiar en la elección de jueces, de magistrados, de todo tipo y de toda índole y para todas las cortes, la carrera judicial. El que inicia la carrera judicial como oficial llega a ser juez, pues que llega a ser magistrado de sala, magistrado de corte o magistrado de Corte de Constitucionalidad o de Tribunal Supremo Electoral, no de fuera, porque ahí es donde se da todo tipo de intereses. ¿Y qué te parece si profundizamos en este punto? ¿Cómo es entonces que se han llevado a cabo las elecciones y también la importancia y cómo es el movimiento que se tiene para poder ganar así a votantes, si lo podemos llamar de esa forma, para ganar esas elecciones? Claro que sí, Sandy, me parece un excelente cuestionamiento y pido por favor a nuestra producción lo que usted ya está viendo en pantalla. En esta oportunidad, los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios decidieron que para elegir a su representante ante la Corte de Constitucionalidad se va a celebrar una segunda vuelta entre los dos personajes que ya lo hemos dicho, el juez Maynor Moto y el exrector Estuardo Gálvez. Lo deseable, pero esto es solo deseable, una aspiración en este tipo de elecciones, Sandy, es que puedan acceder a tan altos cargos los mejores candidatos, es decir, las personas más capaces, las personas más idóneas, las personas más honrados para que ocupen una alta magistratura como es la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, las elecciones gremiales del Colegio de Abogados se han visto cooptadas, y hay que decirlo muy claramente, en los últimos años por enormes intereses y por poderes económicos y políticos de todo tipo. Se busca que los profesionales que lleguen a tan altas magistraturas puedan coadyuvar a una defensa justa e imparcial de la Constitución. Pero pues aquí las candidaturas se dan, mira, de una manera impresionante. Tú ves los días de las elecciones y en las campañas, hombres que ya se van asemejando a campañas presidenciales. Uno dice, ¿de dónde sale tanto dinero para estas situaciones? Y ahí es donde definitivamente solo hay una respuesta, de los grandes intereses de distintos sectores. ¿Y por qué, tomando en cuenta entonces situaciones como estas que ya recalcaba Julio, no se busca otro tipo de procedimiento o buscar también la manera de ir transparentando, de ir ganando también la confianza? Porque a lo mejor por esta situación muchos abogados no acuden a votar, no participan.
definitivamente, si tú eres una persona, un abogado, un profesional de las ciencias jurídicas y sociales honrado, con un cierto prestigio y que cuidas tu apellido, jamás te vas a meter a una situación de estas. Y algunos lo hacen, porque de verdad lo hacen siendo buenos. Dentro de estos candidatos habían un par de personas también muy buenas, muy honorables, pero esto no cuenta. Entonces, al final de cuentas, creo, Sandy, que la tarea es básicamente para nuestros legisladores en cuanto al cambio de este tipo de formatos. Y la tarea aquí debe ser la meritocracia, y la meritocracia solo se puede demostrar a través de una carrera judicial pura, limpia, intachable, que hable de tu imparcialidad, que hable de la forma en que tú te has comportado como juez. Yo lo que creo, y fíjate lo que te voy a decir hoy, que todavía no se ha celebrado esa segunda vuelta, yo lo que creo que con cualquiera de los dos candidatos que vaya a ser electo, lo que se va a venir aquí es una lluvia, pero literalmente una lluvia de recursos ante la propia CC, y recursos me refiero de amparo, para evitar que tomen posesión, y este tema no estoy seguro que se vaya a resolver. Y tomando en cuenta también los pocos meses que estarían entonces ocupando el cargo, si no los dejaran tomar posesión del mismo, un panorama bastante difícil, Julio, y sobre todo ante la integración que tendría la Corte de Constitucionalidad, que es algo necesario. ¿Y sabes por qué te digo esta situación de los recursos? Porque ya lo hemos visto. Es que ya hemos visto a la propia Corte de Constitucionalidad en su seno decirle que no a quien ya había sido electo, por ejemplo, por otro poder que supuestamente es autónomo e independiente, como el propio organismo judicial. Y como estoy mencionando, esa gran lucha de intereses, esos polos en los cuales más que lo jurídico se busca lo político e intereses de todo tipo, entonces quien resulte perdedor al final de cuentas, pues seguro que va a tener ese tipo de acciones. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, pero creo que la justicia necesita una pronta reforma en nuestro país, y esto es una cuestión que ya no pasa por la Corte de Constitucionalidad, ya no pasa por el Congreso, pasa por una consulta realmente popular donde a ti, a usted y a mí, a nosotros los ciudadanos, nos pregunten si queremos una reforma constitucional para eliminar este tipo de situaciones en el sector justicia. Y con esto termino. Me refiero a comisiones de postulación y a una mejor forma de elegir a jueces dignos y magistrados también dignos. Bueno, concluimos entonces con nuestro análisis. Este es uno de los temas destacados del día. Vamos a hacer una pausa, pero hay otras noticias que usted debe conocer. Regresamos a la parte informativa, no cambie porque recuerde que somos a la medida.